Bien, continuando con la clase de Flutter, vamos a desarrollar la pantalla de nuevo cliente. Igual que la pantalla anterior, vamos a importar todos los componentes, todas las referencias, y esto lo vamos a hacer copiando porque ya lo tenemos disponible. Bien, y vamos a crear la clase igual, nuevo cliente, ¿sí? Y no hay que olvidarnos las llaves. A ver, bien, entonces ya tenemos la clase. Este se va a extender de un stateful full widgets extends state. A ver, me copio, si no sé por qué stateful full widgets. Bien, y esta, como bien saben, esta necesita otra clase que es la referencia, que es esta de acá, ¿no? Que es esta de acá, el state, ¿sí? Entonces el state ahorita lo vamos a crear. Class, perdón, este es con el guión extend. Bueno, no sale aquí porque necesita todavía extend state y este va a ser nuevo cliente. Ahí está. Bien, este es el estado de este. Entonces aquí tenemos que empezar a implementar lo que necesita, que es muy parecido a esto, ¿no? Ponemos un título, ¿sí? Y todos los atributos que va a tener. Para esto vamos a valernos aquí, vamos a apoyarnos en esto de acá. Tenemos esto. ¿Dónde está el registro? Ajá, esta es la pantalla de registro de clientes. Entonces esta es nuestra pantalla. Ya hemos hecho esto, hemos copiado todas las referencias. En este caso, nuevo cliente obviamente ya no lo necesitamos porque estamos ahí. Y perdón, vamos a nuevo cliente aquí no se necesita porque obviamente ya estamos ahí, pero vamos a empezar a crear. Entonces aquí tengo, ¿no? Necesitamos las URLs también, pero en este caso vamos a necesitar listar cliente y registra modifica. Ahorita lo vamos a ver. Necesitamos estos atributos, copiamos todos esos atributos que ya habíamos creado antes, solo lo necesario. Entonces vamos por aquí, copiamos todos los atributos. Esta no la voy a necesitar obviamente, y acá sí necesito algunos atributos diferentes, que en este caso ya lo tenía por aquí. Bien, estas de acá, ¿no? URL general, estos de acá. ¿Por qué necesitamos estos? Porque obviamente con estos parámetros de referencia vamos a empezar a trabajar. Bien, el controlador ya está, y es el listar key, ya, el listar key, y el otro es listar, dice, registra modifica. Bien, registra modifica. Bien, y así lo dejamos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer más parámetros, los puedo ir cambiando. Esto de acá, registra modifica, tiene un montón de parámetros, así que luego lo vamos a incorporar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: declarar estas variables, mensaje, título, código de cliente, etcétera, ¿sí? Entonces yo lo voy a ir copiando, ¿sí? Y voy a crear también su estado. Voy a copiar esta parte porque ya tenemos un mensaje, que el mensaje nos va a servir para código seleccionado, también ya lo tenemos. El mensaje nos va a servir para mostrar mensajes en la pantalla, y la validación obviamente para validar cuáles son los campos obligatorios. Bien, y aquí obviamente viene la otra parte. Ya estamos aquí, hemos declarado todo esto. Entonces vamos a lo siguiente, vamos aquí al state.
Bien, tenemos que crear los atributos init state, validar registros, o sea, los métodos que vamos a necesitar. Y lo más importante es que necesitamos, antes de codificar, vamos por aquí, necesitamos los controles. Para esto tenemos aquí esos los métodos ejecutar, el scaffold. Este scaffold ya lo hemos trabajado en la evaluación anterior, así que esta parte del scaffold lo voy a copiar tal cual. Ya, ahí no tenemos mucho que hacer. Bien, que es esta de acá. Bien, esta de acá. Bien, y aquí necesitamos, vamos a ponerle, bien, necesitamos controladores. Aquí están todos los campos. Ya, necesitamos también un objeto aquí que va a ser, no necesitamos la lista de clientes, sino necesitamos el objeto cliente. Bien, y esto de acá, obviamente cuando se inicia, que va a ser este init, aquí el método, eso ya lo habíamos hecho aquí, el método init state, ahora lo vamos a ver. Este init state lo voy a necesitar en la siguiente pantalla, que es esta de acá. Aquí en el state le voy a decir este init state que vamos a aplicar para, por ejemplo, hacer lo siguiente. Cuando nosotros, vamos a copiar por acá, cuando nosotros recibimos un valor a nivel aplicación, lo que vamos a hacer, voy a comentar esto porque igual lo vamos a tener que crear. Cuando, por ejemplo, cuando empiece la aplicación, lo primero que va a hacer es inicializar el objeto cliente. ¿Por qué lo va a inicializar? Para que ningún campo esté en nulo y no nos dé error en la pantalla, nos muestre vacío al menos. Bien, entonces, por ejemplo, se inicializa. Y si viene un registro seleccionado que es mayor a 0, entonces hay que consultar el registro. Porque recuerden que, por ejemplo, cuando damos clic, o sea, yo consulto, voy a borrar, yo consulto los registros, y los registros, cuando yo doy un clic, lo que va a suceder es ese código seleccionado se va a enviar a la siguiente pantalla, y si es un código mayor a 0, entonces quiere decir que es un registro que viene. Pero cuando yo digo nuevo, va con un código 0. Entonces esto me sirve para saber qué tengo que hacer. Entonces el método listar key es el que consulta el registro, o sea, me muestra los datos en pantalla. Pero para esto yo voy a necesitar que todos estos campos que estén aquí, es decir, todos los campos, por ejemplo, a ver, vamos acá para un poco para revisar nuestro scaffold. Nuestro scaffold se llama registro de clientes. Obviamente si viene con algún título, ahí lo va a mostrar. Dentro tiene un body, un list view, y dentro del list view tiene un child donde el primer contenedor muestra el título. ¿Bien? O sea, un título parecido al que hicimos anteriormente. Bien, luego tienes un container donde tienes columnas, y en esa columna están todos los campos. Es decir, voy a cortarlo para darle un sentido más representativo. Perdón, creo que corté mal de acá. ¿Bien? Todos los campos que vamos a agregar van así. Ahí está. Bien, entonces este es el scaffold, muy similar al anterior. Tiene un container donde está el título, y tiene un container donde hay una columna y todos los campos se van a ubicar ahí. Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a grabar. Por el momento la pantalla nuevo cliente ya se va a mostrar. Entonces en el listado cliente vamos a copiar, por ejemplo, la funcionalidad, perdón, aquí en main ya tenemos una llamada, así.
consultar página clientes. Vamos a copiarnos esto, cargar página clientes y lo vamos a poner en listado de clientes, donde por ejemplo nuevo cliente todavía está vacío. Vamos a implementarlo porque ya el código el nuevo ya está, y vamos a poner acá nuevo cliente, pero nuevo cliente, si ustedes recuerdan, tiene dos parámetros. Tiene un parámetro título, que es el texto, y código seleccionado. Entonces aquí el título va a ser, ya lo voy a poner en blanco, no hay problema, y le voy a poner aquí el widget.código seleccionado. Entonces este código se va a enviar y se va a mostrar en la otra pantalla. Entonces vamos a probarlo. A ver, doy clic en nuevo, me va a llamar a la siguiente pantalla y obviamente el código es 0. Pero cuando yo vaya, por ejemplo, de un registro, doy clic, bueno, este evento todavía está pendiente, entonces vamos a completarlo. ¿Sí? Vamos a completarlo. Para esto nos guiamos aquí. También podemos llamar aquí ya llamamos aquí, y por ejemplo esta de aquí, donde está, bien, aquí tengo el código seleccionado y le voy a agregar aquí el código, que es, me va a llamar a nuevo cliente, pero me va a llamar con el código que se ha seleccionado. Entonces voy a consultar, voy a darle un clic y me muestra. Obviamente todavía no lo estoy mostrando en pantalla, pero porque no estoy capturando los datos, pero cuando llega acá, por ejemplo, va a llegar a la pantalla y me va a mostrar esto. Pero este cliente, este código, va a depender, por ejemplo, de que se haya cargado el registro. Pero como todavía el listar key no está completo, entonces todavía está faltando. Vamos a completar el listar key. Y el listar key es muy parecido al listado de clientes, pero en este caso solo consulto un registro. Miren, listado de clientes, acá está el consultar clientes. Se arma un URL, en este caso con el listar key, se ejecuta. Entonces vamos a consultar lo mismo, ¿sí? Vamos a copiar este código para irnos a nuevo cliente y listar key. Nuestro método future también va a ser un future que devuelve un string. Le vamos a decir listar key. Este es un async. Async, todo con CNC. Async, falta la C. Bien, copiamos aquí y pegamos. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos el controller y tenemos acá la URL listar key. ¿Está bien? Y necesitamos la razón social. Para esto la razón social tiene que estar declarado acá a nivel de estado. Entonces le vamos a decir final text o field. Ya text editing controller. Olvidé el nombre. Text editing controller. Text editing controller. Bien, entonces este controlador se va a utilizar, pero para eso primero lo tenemos que asignar al campo. Perdón. Ya le vamos a asignar, pero luego ya el listar key va a ser con el código seleccionado, es decir, widget código seleccionado. Bien, entonces, por ejemplo, lo que va a hacer, este es el campo, lo que va a hacer es el controlador, el listar key más
código seleccionado. Entonces si viene 0 se va a completar acá y va a terminar generando la URL. Bien, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Algo muy particular es este caso, el nuevo cliente. Por ejemplo, cuando vamos a consultar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asignar, después de la consulta vamos a asignar el estado directamente. Y por si acaso lo imprimimos hasta aquí. Bien, entonces esto va a... Bien, va así. Entonces, por ejemplo, tenemos la data, ¿ya? Esa data en este caso es a partir de la respuesta. A ver, no necesitamos la data. Marcamos el estado, el código de cliente se va a transformar a partir de la respuesta, del cuerpo de la respuesta, porque es un, por ejemplo, si nosotros validamos listar key, no todo nos devuelve un objeto JSON, o sea, solo un objeto JSON, y aquí se va a transformar, ya no es un arreglo, es un objeto simplemente. Y esto, al ser, cuando es mayor a 0, lo que va a hacer es mostrar los datos. Es otro método. Este método lo tenemos que crear. Y el mostrar datos, ¿qué es lo que va a hacer? Acá vamos por aquí. Mostrar datos, lo que va a hacer es presentar los datos en pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Aquí tenemos que tener todos los campos ya disponibles. Es decir, primero, por ejemplo, según nuestro ejercicio, vamos por acá. A ver. Nuestro ejercicio, el primer campo es el código de cliente y después viene la razón social. Entonces, como ya la razón social la tenemos en la otra pantalla, la vamos a copiar. Aquí tenemos la razón social y yo necesito solo el campo. En este caso es un text file, ya tiene su controlador y tengo la razón social y lo voy a agregar aquí para probar uno. Bien, entonces por ejemplo ya tengo su controlador de razón social que lo había declarado arriba, y esta razón social, por ejemplo, va a recibir, vamos acá, razón social va a recibir el valor del widget que ya tiene el cliente razón social. Bien, entonces grabemos y fíjense ahora cómo va a funcionar. Tengo acá el registro, voy a consultar. Está bien, le doy clic aquí, la razón social, mostrar datos. A ver, el mensaje debería salir, estás actualizando datos, pero el listar key, no lo estamos ejecutando, por eso vamos a activarlo. Está, no lo estamos ejecutando cuando se carga la pantalla. Entonces vamos acá, consultamos, le doy un clic y ahora se muestra el campo. Entonces todo el resto de campos son muy similares, simplemente hay que agregarlos, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es copiar todos estos campos, y los controladores también son similares. Entonces yo ya aquí tengo todos los controladores, ¿sí? Todos los controladores, vamos a completarlos. Aquí por debajo, ahí están todos los controladores. Sale las líneas porque no se está utilizando todavía. Entonces ya, después de la razón social, todo hacia abajo, todos los campos, dirección, anexo y el botón, ¿no? Hasta el mensaje, ya está, listo. Entonces todo eso son los campos y vamos a ponerlos aquí. Y está, de acá debajo de text file, ¿sí? Este grabar registro todavía no existe, pero ahorita lo vamos a crear y lo vamos a ya, inicialmente los creamos así y vamos completando. Bien, entonces ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un resultado así,
Esta es mi pantalla. Todos los campos están completos, razón social, RUC, dirección, etcétera, todos los campos. ¿Y cómo se hace para que salgan estos textos? Por ejemplo, que falta ingresar a RUC, porque son validadores. Entonces, ya habíamos creado razón social. La razón social no tiene ninguna validación, pero debe ser obligatorio. Entonces, por ejemplo, tenemos que declarar dentro de la decoración, ¿ya? La clase decoración, input decoration, le agregamos esta línea de acá. ¿Qué es lo que hace esta línea? Primero que nada dice, va a salir el texto en error cuando la razón social, o sea, el controlador razón social, se encuentre vacío. Falta ingresar la razón social. Bien, y así lo volvemos obligatorio. De lo contrario, null. Entonces, por ejemplo, si yo borro esto, a ver, vamos a ver un segundo. Si yo borro este campo, o sea, los valores que hay en este campo, ingrese la razón social. ¿Y cuándo sale eso? Cuando yo voy a intentar grabar. A ver. Bueno, si no se refleja en pantalla, posiblemente requiera, ahora sí, ya, razón social. Falta ingresar razón social, ahí está. Falta RUC, ahora sí. Y dirección también, así podríamos ponerlo como obligatorio, ¿ya? Pero hay otra validación que hay que hacer después. Igual todos los campos tienen la misma estructura. Por ejemplo, cada text file tiene su controlador que está declarado arriba, tiene una decoración y nada más. La decoración, ¿para qué me sirve? Para mostrar los hints y los textos que son de tipo etiqueta cuando están llenos. ¿Qué sigue? Ya, los campos que son de tipo numérico. Por ejemplo, el teléfono es un campo numérico, por lo tanto aquí hay un keyboard tape. Es un atributo para definir qué teclado se va a mostrar y si tiene decimales o no tiene decimales. Bien, entonces ahora ya tenemos el registro. Vamos a mostrar todos los valores como lo habíamos trabajado hasta hace un ratito. Entonces aquí en mostrar datos ponemos esto, ¿no? Ponemos text file RUC, ahí está, punto text, y le decimos widget, ¿sí? Punto o cliente punto RUC, ahí está. Entonces voy a copiar esto para no estar escribiendo tanto. 2, 3, 4. Decimos text file dirección y acá va dirección. Luego tengo contacto, text file, anexo, y tengo anexo. Luego tengo ¿qué más sigue? A ver qué otro campo falta. Razón social, RUC, dirección, contacto, teléfono, teléfono, a ver, teléfono, me falta teléfono. Ya antes del teléfono es anexo, teléfono. Text file, teléfono. Y está. Entonces volvemos a esta pantalla, le decimos atrás, consultamos, damos un clic y ya se muestran todos los datos. Bien, y me dice estás actualizando los datos. Perfecto, y el código arriba. Entonces ya mostramos los datos y en el siguiente video hacemos el código para grabar el registro. Bien, nos vemos en el siguiente video.